En este video vamos a explicar un tema que fue sugerido para su lectura en la presentación de la unidad Función real de variable real, segunda parte. Veamos cuál es dicho tema. En la mencionada presentación habíamos definido las características analíticas y gráficas de una función real de variable real. Mencionamos entonces al cero de la función, a los intervalos de positividad y negatividad de la función, a los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, a los extremos absolutos de la función, máximo y mínimo, a los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de la gráfica cartesiana de la función, al punto de inflexión de la gráfica cartesiana de la función y finalmente habíamos mencionado la paridad de una función, asociado al concepto de simetría. Sin embargo, había quedado pendiente la lectura de dos temas, máximo relativo y mínimo relativo. En el caso de que dicha lectura no te haya quedado clara, te explicamos estos conceptos a continuación. Previamente vamos a dar la definición de lo que es un entorno simétrico de un punto, concepto previo que luego necesitaremos para aplicarlo a las definiciones de máximo y mínimo relativo. Para ello, consideremos la gráfica de la recta real y ubiquemos en ella un punto x sub 0. A partir de x sub 0, vamos a movernos hacia la derecha y hacia la izquierda una cantidad positiva a la que llamaremos delta. Así quedará determinado un intervalo abierto de centro en x sub 0 y radio delta. A dicho intervalo lo indicaremos con el nombre de entorno simétrico del punto x sub 0 y lo notaremos con una letra E mayúscula y a continuación y entre paréntesis escribimos el centro del entorno, o sea, x sub 0, y el radio del entorno, o sea, delta. Observemos en el entorno que x sub 0 se encuentra a igual distancia de los extremos del intervalo. Es por eso que en el nombre del entorno utilizamos la palabra simétrico. Ahora sí, ya estamos en condiciones de definir lo que es un máximo relativo. Para ello, consideremos la gráfica de la función f con dominio en el conjunto A. Ubiquemos el punto x sub 0 del dominio de la función. A este le corresponderá una imagen f de x sub 0. Queda definido de esta manera un punto P sobre la gráfica cartesiana de la función de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Con centro en x sub 0, marquemos un entorno simétrico que esté completamente contenido en el dominio de la función. Consideremos en este entorno un punto x que puede estar a la derecha o a la izquierda de x sub 0. En este caso y en color rojo lo hemos ubicado a la izquierda de x sub 0. La imagen de dicho punto x es f de x. Comparemos el tamaño de f de x sub 0 con f de x. Observamos que f de x sub 0 es mayor que f de x. Esta relación de magnitud sucederá para cualquier valor x del entorno de x sub 0. Veamos un ejemplo. Tomemos este otro x en color azul que se encuentra a la derecha de x sub 0. Veamos su imagen f de x y la comparemos con f de x sub 0. Nuevamente ocurre que f de x sub 0 es mayor que f de x. Esto nos da pie a decir que f tiene en x sub 0 un máximo relativo, cuyo valor es f de x sub 0. La definición formal de este concepto es la siguiente. Decimos que
f tiene en x sub 0 perteneciente al subdominio A un máximo relativo si se cumple que f de x sub 0 es mayor que f de x para todos los valores x pertenecientes al entorno simétrico de centro x sub 0 y radio delta, que debe estar íntegramente contenido en el dominio de la función. El valor del máximo relativo es f de x sub 0. Para definir lo que es un mínimo relativo, procederemos siguiendo los mismos pasos que para un máximo relativo. Consideremos una función f definida en un conjunto A. Ubiquemos en el dominio de la función el punto x sub 0 y marquemos su imagen, f de x sub 0. Queda definido un punto P sobre la gráfica cartesiana de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Con centro x sub 0 vamos a marcar un entorno de radio delta, que debe estar íntegramente contenido en el dominio de la función. En dicho entorno vamos a ubicar un punto x, que puede estar a la derecha o a la izquierda de x sub 0. En el caso de esta gráfica, hemos marcado el punto x en color rojo a la izquierda de x sub 0. Y vamos a ubicar su imagen, f de x. Ahora comparemos el tamaño de f de x sub 0 con el tamaño de f de x. Y veremos que se cumple que f de x sub 0 es menor que f de x. Esto sucederá siempre que tomemos un x perteneciente a este entorno. Veamos otro ejemplo. Tomemos este otro punto x en color azul que está a la derecha de x sub 0 y marquemos su imagen, f de x. Volvemos a observar que f de x sub 0 es menor que f de x. Esta relación de magnitud nos permite decir que f tiene en x sub 0 un mínimo relativo, cuyo valor es f de x sub 0. Formalicemos esta definición de la siguiente manera. F tiene en x sub 0 perteneciente al dominio de la función un mínimo relativo si se cumple que f de x sub 0 es menor que f de x para todo x perteneciente al entorno de centro x sub 0 y radio delta, íntegramente contenido en el dominio de la función. El valor de este mínimo relativo es f de x sub 0. De esta manera hemos definido lo que son el máximo relativo de una función y el mínimo relativo de una función. Considerando a ambos en forma conjunta, los mencionamos como los extremos relativos de una función. Para terminar, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los extremos absolutos y los extremos relativos? La diferencia radica en lo siguiente. En los extremos absolutos se compara la ordenada f de x sub 0 con las ordenadas f de x de todos los puntos x pertenecientes al dominio de la función. Mientras que en los extremos relativos se compara la ordenada f de x sub 0 con las ordenadas f de x de todos los puntos x pertenecientes a un entorno simétrico de x sub 0 que se encuentra íntegramente contenido en el dominio de la función. Observen que en color negrita se ha establecido claramente la diferencia. Cuando hablamos de extremos absolutos, nos referimos a una comparación entre imágenes en el dominio de la función, mientras que cuando hablamos de extremos relativos, nos referimos a una comparación de imágenes, pero en un entorno simétrico de un punto. Con esto concluimos el tema de los extremos relativos. Y ahora sí puedes continuar con el video correspondiente a función real de variable real
Tercera parte.